Bueno, bienvenidos a este episodio 8 de En Palabras Podcast. Ya vamos avanzando bastante rápido, Víctor. No me Sí, episodio 8, ya, qué alegría, de verdad. Sí, episodio 8 de En Palabras Podcast. Esta vez vamos a hablar de cómo sacarle provecho a la ansiedad. Y entonces, Víctor, para comenzar de una vez, vamos a hablar un poquito de qué es la ansiedad realmente. Bueno, para entrar en materia, el día de hoy, bueno, vamos a hablar de la ansiedad que todos sabemos y no sabemos muy bien a veces de qué va, ¿no? La escuchamos sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, COVID-19, pero bueno, básicamente al hablar de ansiedad hablamos de ese conjunto, ese despliegue de respuestas que emite una persona en una situación que interpreta como peligrosa o amenazante, ¿no? Entonces, quien siente ansiedad siente una amenaza que subyace a un peligro, una sensación de peligro. Ahora, es en este peligro en el que esta ansiedad se diferencia quizás del miedo. En la ansiedad, normalmente las probabilidades de que ocurra ese peligro que tenemos son bajas, ¿no? A veces es un peligro irracional. Puede confundirse, digamos, con el miedo, donde el miedo sí hay una situación amenazante, real, que está ocurriendo en el momento, se excede esta sensación de peligro, se siente muy cercano y próximo. Entonces, allí hay una diferenciación con el miedo. Pero eso no quiere decir que la ansiedad tenga un poco de miedo o viceversa, ¿no? sí, o que sea una manifestación de miedo. Habría que identificar esas razones y ese peligro, ¿no? Si realmente va a ocurrir. Sí, ¿no? porque me imagino que dependiendo también de las personas, estos episodios de ansiedad ocurren de distintas causas, ¿no? Correcto. Va a depender de la persona. Va a depender de la persona, pero lo que sí es común y todos pueden asociar con la ansiedad es una sensación desagradable, de inquietud, de incomodidad ante estas situaciones. Y lo podemos ver nos llamaron para una entrevista de trabajo, la ansiedad por perder un empleo, por conducir en determinado lugar de la ciudad. Sí. Incluso por cosas felices. No Así sé, es. soy un actor y me toca ya actuar sobre un escenario, o me toca dar mi discurso de fin de año de graduación, qué sé yo, cosas que no tienen por qué ser un peligro o van a poner en riesgo mi vida, pero también nos causa ansiedad. Y esos síntomas por eso te decía, porque no sé realmente cuál es la diferencia en síntomas con el miedo, no lo comprendo, pero esa que se te acelera el corazón, que empiezas como a respirar un poco más rápido, incluso te puede dar algún tipo de mareo, las manos te tiemblan, qué sé yo, incluso dolores en el estómago, personas que les da por esos nervios en el estómago. Síntomas fisiológicos, psíquicos, por supuesto, fisiológicos, intranquilidad, vacío en el estómago, sudoración, resequedad en la boca, aumento del ritmo cardíaco. O sea, es decir, allí hay unos síntomas que aparecen que cualquier persona pues podría identificar. Podría asociarlo con otra cosa, pero la ansiedad también responde de esa manera, ¿no? Y hay una tensión, hay como esa sensación de inseguridad que está como confusa, flotante. Puede verse en la dificultad para tomar una decisión importante o en general. Entonces es algo que irrumpe y que es incómodo, ¿no? Claro. Eso podemos hablar de cómo se manifiesta la ansiedad. ¿Cómo podemos entonces en estos episodios que estamos reconociendo, ok, se me acelera el corazón, estoy intranquilo, estoy respirando más fuerte, algo está pasando, me siento en peligro, cómo me controlo, cómo puedo yo en esos momentos? Y estoy hablando de en el momento. Después, bueno, la persona le tocará revisar qué es lo que le está sucediendo y por qué cierta situación le causa ansiedad, pero en el momento, ¿qué puedo hacer? Respiro, cuento hasta 3, me pongo a escuchar música, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay un abordaje
en el momento donde se siente la ansiedad y va a depender de la intensidad cuando se presente y de la recurrencia. Hay personas que tienen, por ejemplo, ansiedad generalizada, donde esta ansiedad es recurrente, es bastante amplia, ese espectro de estímulos que despiertan esa ansiedad comienza a ser más grande, ¿no? Hay personas que la tienen como bien focalizada. Generalmente se recomienda poder empezar a incorporar hábitos que puedan bajar esos niveles de ansiedad. Evidentemente, cuando hablamos de este estado de ansiedad, porque de lo que estamos hablando hoy, más allá de hablar de cualquier manifestación de ansiedad, es ese estado de ansiedad que como tú, como yo, hemos sentido en algún momento. Porque la ansiedad es humana. La ansiedad, a veces vemos la ansiedad como, ay, ahí viene alguien con ansiedad. Pues sí. Puede ser cualquiera de nosotros. Entonces es un estado de ansiedad y allí es muy importante, en principio, preguntarnos por ese peligro. Si ese peligro normalmente es irracional cuando se trata de este estado de ansiedad, la mayoría de las veces, pues preguntarnos un poco qué tantas probabilidades va a pasar, determinar con qué situaciones, y yo creo que aquí ya nos estamos adelantando las claves, con qué situaciones yo tiendo a sentirme más intranquilo, siento una hiperactivación, cómo los puedo yo empezar a identificar y hacer como una especie de evaluación de riesgo personal, como un dispositivo interno, vamos a llamarlo así, de evaluar el riesgo. ¿Es realmente, va a representar un riesgo? Esto es una amenaza racional que pueda ser contrastada con la realidad, que se pueda comprobar, o definitivamente responde a aspectos que estoy pensando, sobrepensando, y por supuesto, como decía, incorporar en esos hábitos de la vida, ¿no? Pero bueno, hay una función adaptativa de la ansiedad. Sí, exacto. Vamos a comenzar a hablar de las claves psicológicas. ¿Cómo entonces yo saco provecho de esto, de esta situación? Estoy ansioso porque va a pasar algo. ¿Cómo eso me activa? Como tú lo has dicho, es algo adaptativo también. Sí, la ansiedad tiene un componente adaptativo. Aunque comenzamos hablando de esta sensación de peligro y puede ser percibida como algo, bueno, porque evidentemente es incómodo, la función adaptativa de la ansiedad es despertarnos. Es como activarnos también. El sentir una amenaza implica que se va a activar un sentido, un mecanismo de protección. ¿Qué pasa? Que el futuro, cuando se trata de un estado de ansiedad, como decía, puede verse amenazante y allí hay que preguntarse que tantas veces nos preocupamos, pero no nos hacemos cargo. Podemos tener una ansiedad focalizada o determinadas situaciones me generan ansiedad, pues aprovechemos este espacio, esta sensación de activación para hacernos cargos de aquello que nos preocupa. Si nos preguntamos por esa sensación de peligro, contrastamos qué tan racional es, qué tanto sentido tiene, qué tanto forma parte de la situación o de mí. Bueno, ¿por qué no empezar a ocuparme de esto, ¿no? Cuando esta ansiedad se repite una y otra vez, también hay que pensar en que hay algo que debe trabajarse, ¿no? Porque la idea es utilizarlo como un impulso motivacional. Ese impulso motivacional que nos va a hacernos sentir responsables y que nos va a llevar a responder. Entonces la ansiedad también tiene ese componente de activación y de preparación para. Hay ansiedades ante una entrevista, regresando al tema del ejemplo de la entrevista de trabajo, ante una entrevista de trabajo, pues esa ansiedad puede despertar la práctica, el poder pedir a un amigo que sirva como ese entrevistador, empezar a investigar, prepararme. Digamos que hay un componente adaptativo, una ansiedad a conducir, pues voy a
tomar un curso de manejo, voy a empezar a ver cuáles son las bondades, qué le aportaría a mi vida aprender a manejar. Ansiedad ante las relaciones de pareja, pues bueno, qué componentes del vínculo me están a mí haciendo sentir como comúnmente se le llama nervioso. Entonces, ¿cuándo la ansiedad se está convirtiendo en una piedra de tranca? Es una muy buena pregunta que nos hagamos. ¿Cuándo es recurrente? Empezar a incorporar este evaluador interno de riesgo, saber que puede aparecer y que es humana, y bueno, preguntarse por aquellas inseguridades y qué le aportarían si me hago cargo de ellas, ¿no? Y por supuesto, los hábitos. Se habla de la meditación de la meditación, del mindfulness como maneras de poder hacer frente a esas ansiedades que incluso están como más dispersas o incluso confusas, que aparecen de esa manera. Incorporar la actividad física, si somos unas personas como muy inquietas, muy hiperactivas normalmente, pues la actividad física nos va a ayudar a liberar esa energía, a poder darle como ese sentido físico. Así que, y bueno, y poder incorporar esos ansiolíticos, digamos, naturales, el reírnos, el interactuar con personas. Totalmente, estas cosas que nos generan placer también. Así la es. música, ver una película, música. leer un libro. Sí, no para todas las personas va a ser igual, porque hay personas que les da por hacer ejercicio, hay otras personas que les da por sentarse a leer un libro, e incluso hay otras personas que les da por afrontar el problema para, esto me está causando ansiedad y déjame enfrentarme a esto para salir de esto y ya, porque ya no lo aguanto. Y va a depender del tipo de persona también. Y yo le agregaría una de esas cosas que tú estás diciendo ahí que podemos hacer, que si es muy recurrente, que no nos dé miedo ir a terapia. Porque hay temas allí que indudablemente hay que ver porque nos está viniendo esta ansiedad. Y tú estás diciendo ahorita algo de la ansiedad generalizada. O sea, si hay algo que todo me causa ansiedad, muchas cosas me causan ansiedad, cualquier situación que ni siquiera están relacionadas una con otra me causan ansiedad, hay que revisar y no es algo que esté mal. Ir a terapia no es algo que esté para nada mal, sino más bien algo que está muy bien. Tomar la decisión de ir a terapia, se dice que los argentinos van a terapia y que forma parte de su idiosincrasia, y yo creo que eso debería copiarse en toda Latinoamérica, porque no lo hacemos comúnmente. Sí, eso que dices, por supuesto, es vital. Este espacio, así como alguna información valiosa que nos proporcione una cuenta de Instagram, estos espacios de psicoeducación y de promoción de la salud mental no sustituyen al trabajo individual, focalizado, que puede hacer la terapia propiamente. Entonces, si yo estoy identificando que me siento más inquieto de lo normal y de manera recurrente, estos episodios de hiperactivación aparecen más de lo que yo tengo previsto, de lo que normalmente ocurría, empiezo a rumiar, este proceso de rumiación y darle vuelta a las cosas una y otra vez, eso irrumpe mi sueño, me genera insomnio, y noto que suelo anticiparme de una manera catastrófica frente a las situaciones, y esto me está pasando muy a menudo. Creo que nos merecemos buscar ese espacio para que esto sea atendido. Entonces aprovechemos ese estado de activación de la ansiedad para poder dirigir nuestra conducta menos hacia la frustración y más hacia el acto de hacernos cargo. Entonces creo que ese es el principio más valioso de la ansiedad, del estado de ansiedad, que por supuesto cuando se eleva y se intensifica, hay que ocuparse de ella y hay que buscar un espacio terapéutico si vemos que es prolongado, y bueno, y así no llegue al límite. Mientras podamos prevenir, lo hemos hablado aquí, mucho mejor, ¿no? Claro, perfectamente. Bueno, espero que los que nos hayan escuchado tengan ahora herramientas cuando se sientan ansiosos, ya saben a dónde podemos recurrir para tratar de calmar esos pensamientos y esa sensación que nos está dando de también síntomas fisiológicos. Nosotros ya estamos terminando este episodio de cómo sacarle provecho a la ansiedad, y no sé, Víctor, si tienes una última recomendación. Yo voy a hacer hincapié nuevamente y saber que la ansiedad es humana. Así que todos, digamos que aquí estamos hablando de al sentir ansiedad, pero podemos estar
también acompañando a una persona con ansiedad. La escucha, la comprensión, sin juzgar, esa empatía, el poder comprender y no abrumarnos más que la persona, por supuesto, que está ansiosa, nos van a hacer también convertirnos en una persona significativa y que forme parte de ese espacio seguro, que pueden ser lugares, personas, la terapia, de los que venimos hablando aquí en Palabras Podcast, ¿no? Así que, nada, yo encantado y repito nuevamente, déjenos sus temas y sus sugerencias por nuestro Instagram, @enpalabraspodcast. Sí, nos pueden escribir por ahí en el DM y con gusto vamos a estar tomándolos en cuenta porque así nos ayudan incluso a seguir sacando temas de muchas cosas que hay que conversar aquí. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de En Palabras Podcast y hasta pronto. Escúchanos en el próximo podcast. Y si te gustó, comparte este episodio en tus redes sociales.